Lo llamaron un juicio, pero todos sabían que era una ejecución. El comandante Marcus Hall, encadenado, se erguía ante la imponente asamblea del Consejo Galáctico. Sobre él, docenas de especies lo observaban desde sus asientos dorados. Seres emplumados, escamosos, gelatinosos, todos unidos en su desdén por la única especie que se negaba a arrodillarse. La humanidad. El orador principal, un antiguo ser con cuerpo de serpiente llamado Gran Canciller Erubot, dejó que sus palabras destilaran veneno. Por decreto de este consejo, la humanidad queda exiliada más allá de los sectores regulados. Sus mundos son confiscados. Sus flotas, disueltas. Cualquiera que traspase los límites será cazado como una alimaña. La multitud rugió en señal de aprobación. Marcus no se inmutó. Su cuerpo dolía tras semanas en una prisión del consejo, pero su voz se mantuvo firme como el acero. Nos temen porque nos negamos a someternos. Nos temen porque nos adaptamos. Hoy nos destierran. Mañana suplicarán piedad. Siguió un torbellino de siseos indignados. No se mostraría piedad a los insolentes simios de sol. Los guardias lo arrastraron fuera de la cámara, pero incluso a través de las burlas, Marcus vio algo en los rostros de su tripulación. Ira, fuego. No morirían en el exilio. Se alzarían. La sentencia fue rápida. 28 naves colonia, con sus motores de salto bloqueados hacia los confines más remotos del espacio conocido. Sin armas, sin apoyo, sin camino de vuelta. La lógica del consejo era simple. El hambre, el conflicto interno o los depredadores alienígenas borrarían a la humanidad del escenario galáctico. Pero habían subestimado una cosa. La desesperación humana engendra ingenio, y la traición humana engendra venganza. Los meses que siguieron fueron brutales. Los confines del espacio eran un páramo. Estrellas muertas, sistemas inestables, peligros inexplorados. Las naves colonia vagaron a través de tormentas de radiación, perseguidas por bandas piratas y señores de la guerra alienígenas ansiosos por despedazar los restos de la humanidad. Marcus asumió el mando donde el liderazgo flaqueaba. En la nave insignia, el Requiem de acero, unió a los capitanes supervivientes bajo un único código. Adaptarse, conquistar, expandirse. No había otra opción. La civilización no sobreviviría escondiéndose. Desmantelaron estaciones abandonadas en busca de tecnología, aplicaron ingeniería inversa a motores alienígenas y modificaron armas en secreto. En lunas destrozadas y mundos tóxicos, construyeron fortalezas, ocultas, silenciosas, creciendo en la oscuridad. Fue un trabajo lento y despiadado. Muchos murieron. Muchos se preguntaron si, después de todo, el exilio no era una forma de piedad. Pero Marcus los impulsó con una visión singular, un imperio más allá de la imaginación, forjado no en los salones del consejo, sino en el crisol implacable de la frontera. Pasó una década. La galaxia se olvidó de ellos. El consejo creyó que los humanos se habían extinguido. Otra especie fallida arrojada al olvido. Entonces llegó la primera señal. Una flota pirata, que había hostigado los mundos fronterizos durante años, fue encontrada completamente destruida. Naves destrozadas con armas que ninguna facción conocida poseía. Los susurros comenzaron a extenderse en los mercados negros y las guaridas de mercenarios. Una nueva fuerza se estaba alzando más allá de los sectores cartografiados. Partidas de guerra humanas, vestidas de acero negro. Naves con una nueva y aterradora tecnología. Soldados que luchaban con una precisión despiadada. Los llamaban los exiliados. Fantasmas de una especie que debería haber muerto. Marcus se encontraba ahora en el puente de una nueva nave, el acorazado Vanguardia. Atrás quedaron las cadenas del exilio. Sus oficiales vestían uniformes de un nuevo orden. Banderas humanas colgaban en sus salas de guerra, y tras ellos, una armada de naves reacondicionadas se preparaba para la guerra. Un joven oficial se acercó. Señor, los informes de los exploradores confirman que el sistema fronterizo 7K alberga un importante centro logístico del Consejo. La boca de Marcus, marcada por una cicatriz, se torció en una sonrisa sombría. Entonces lo tomaremos, su voz resonó en el puente de mando. Nos desterraron.
Nos despojaron de nuestro hogar y nuestro orgullo. Pero hemos construido algo más grande, un imperio de fuerza, forjado con sangre y fuego. La flota se movió como un solo ser. Sus motores cobraron vida con un estallido de luz. El Consejo pronto aprendería: la humanidad no olvida. La humanidad no perdona. La humanidad se alza. El salto al sistema 7K fue limpio, sin ser detectado. Marcus estaba en la mesa de mando del Vanguardia, con los ojos fijos en la pantalla táctica que crecía. El centro logístico del Consejo giraba en órbita alrededor de un pálido gigante gaseoso. Una vasta instalación de agujas de carga, plataformas de refinería y bahías blindadas. Docenas de transportes civiles y militares del Consejo iban y venían bajo la protección de una flota simbólica, un puñado de destructores antiguos y satélites de defensa automatizados. Patético, masculló el comandante Blake, el segundo al mando de Marcus, un veterano de hombros anchos de las guerras de la frontera. Todavía creen que nos escondemos en cuevas. No lo creerán por mucho tiempo, respondió Marcus con frialdad. Durante 10 años, habían sangrado y sufrido en el vacío, carroñeando, construyendo, evolucionando. Sus naves ya no tenían los torpes diseños de la era del Consejo. Cada nave de la flota estaba erizada de cañones de riel, lanzadores de plasma y blindaje furtivo, una fusión de ingenio humano y la mejor tecnología alienígena que habían robado o reconvertido. Y ahora, estaban listos para atacar. El plan de batalla era brutal en su simplicidad. Primera oleada: fragatas furtivas para desactivar los relés de comunicación. Ningún mensaje escaparía del sistema. Segunda oleada: cruceros pesados y naves de asalto para abrirse paso a través de las defensas exteriores y abordar la estación. Tercera oleada: el Vanguardia y su escolta, el martillo contra el yunque, para asestar el golpe final. Marcus dio la orden. La flota avanzó en silencio. Cascos negros brillando contra las estrellas. Las primeras explosiones llegaron en minutos. En la pantalla táctica, las torres de comunicación estallaron en flores de plasma, dejando la estación sorda y ciega. El pánico se apoderó de los defensores del Consejo. Sin datos de puntería coordinados, sus satélites disparaban a ciegas. 2 fragatas humanas recibieron impactos de refilón, pero continuaron, lanzando enjambres de dron señuelo. Fase 2, ordenó Marcus. Blake sonrió y golpeó la consola con el puño. Todas las naves, suelten a los lobos. Las naves de asalto rompieron la formación, zambulléndose a través de los huecos en las defensas confundidas. Proyectiles de cañón de riel desgarraron destructores anticuados, dejándolos inutilizados en segundos. Naves de abordaje se aferraron a las esclusas de la estación como insectos depredadores, abriéndose paso con sopletes de plasma. El Consejo se había vuelto gordo y perezoso. Sus guardias no estaban preparados para la pura crueldad de los equipos de asalto humanos. Veteranos de salvajes guerras fronterizas donde la vacilación significaba la muerte. Marcus lo observaba todo sin expresión. Los había entrenado para esto. Los había forjado para esto. Dentro de la estación, fue una carnicería. Soldados del Consejo con brillantes armaduras ceremoniales caían ante escuadrones de sombríos humanos cubiertos de cicatrices de batalla, armados con rifles de bobina compactos y escudos rígidos. Se movían en grupos coordinados, despejando pasillos, colocando cargas, tomando el control de sectores vitales con una velocidad aterradora. En el núcleo de datos principal, un joven técnico llamado Decker, uno de los reclutas más prometedores de Marcus, se infiltró en los sistemas del Consejo, descargando vastos archivos de horarios de flotas, rutas de suministro y comunicaciones secretas. Señor, informó por radio al Vanguardia, con la voz tensa por la emoción. Tienen información prioritaria aquí. Directivas clasificadas, algo grande. Parece una orden de movilización a nivel de todo el Consejo. Los ojos de Marcus se entrecerraron. Copia. Asegúralo todo. No dejamos rastro. Los ingenieros humanos ya estaban manipulando el reactor de la estación para una detonación controlada. El mensaje era claro: los exiliados no estaban aquí para conquistar. Estaban aquí para desmantelar. 1 hora después, la operación estaba completa.
La flota se reagrupó más allá de la sombra del planeta, arrastrando cargueros capturados y bancos de datos. El Vanguardia flotaba en el corazón de la formación, sus cañones aún calientes por el asalto. Marcus estaba solo en su camarote, revisando la inteligencia robada. Blake entró, con el casco bajo el brazo, el rostro manchado de hollín y sangre. Deberías ver los vídeos que están llegando, comandante. El Consejo no podrá encubrir esto. Lo intentarán, dijo Marcus secamente. Señaló la pantalla. Pero es demasiado tarde. Mira. Los ojos de Blake se abrieron como platos al leer. La orden de movilización no era rutinaria. Era un plan de ataque preventivo. El Consejo se estaba preparando para una campaña masiva, pero no contra los exiliados. Contra la Tierra. A Marcus le golpeó como un puñetazo en el estómago. La Tierra. La cuna que se habían visto obligados a abandonar. El hogar que se les había negado. Y ahora el Consejo pretendía terminar el trabajo, borrar incluso los últimos vestigios de la humanidad que quedaban dentro del espacio oficial. Todavía nos temen, dijo Blake con amargura. Incluso después de habernos desterrado. La mandíbula de Marcus se tensó. No es miedo, es arrogancia. Creen que nos quedaremos en las sombras mientras queman lo que queda de nuestra gente. Blake se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la jugada, señor? Marcus no dudó. Los golpearemos primero. Con fuerza. Les mostraremos el precio de la traición. En cuestión de horas, el alto mando exiliado se reunió a bordo del Vanguardia. La sala vibraba de tensión. Capitanes de flota, señores de la guerra de la frontera, veteranos de colonias destrozadas. Todos ellos debían su supervivencia y su nuevo poder a la visión de Marcus. Él se puso a la cabeza de la mesa, con la mirada dura. El Consejo se mueve contra la Tierra, anunció. El gruñido que siguió fue salvaje. Esos hombres y mujeres tenían familia. Lazos de sangre que aún los unían a ese lejano mundo azul. Creen que estamos dispersos. Débiles. Pero hemos construido algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Un mapa estelar cobró vida, mostrando una red de fortalezas exiliadas ocultas, flotas con bandera negra y grupos de mercenarios aliados. Docenas de nuevos astilleros producían naves de diseño vanguardista. Equipos de asalto humanos de élite entrenados en abordaje en gravedad cero y guerra electrónica. Los mercados negros ahora canalizaban recursos e inteligencia desde las profundidades del espacio del Consejo. Lo que hemos construido, continuó Marcus, con la voz fría como el acero, es un imperio. Uno que no responde a ningún consejo, a ninguna ley alienígena, solo a nuestra supervivencia. Y a nuestra venganza. Se alzó un sombrío grito de júbilo. La siguiente fase comenzó en secreto. Bajo las órdenes de Marcus, agentes se infiltraron en los centros comerciales del Consejo, sembrando información falsa, provocando el caos en rutas de suministro clave. Bandas piratas, antes hostiles a los humanos, ahora ondeaban los colores exiliados, atraídas por promesas de saqueo y tecnología avanzada. Las flotas exiliadas se multiplicaron, alimentadas por recursos capturados y una eficiencia brutal. La noticia comenzó a extenderse en los sectores más remotos. Un nuevo imperio humano se estaba alzando en el vacío, despiadado, adaptable y absolutamente implacable. Marcus sabía que el Consejo respondería pronto. Los cobardes burócratas enviarían sus flotas, sus ejecutores. Bien, eso era exactamente lo que quería. En una cámara oscura a bordo del Vanguardia, Marcus se detuvo ante un muro conmemorativo. Nombres grabados en metal en bruto. Nombres de los perdidos durante el exilio. Amigos, familiares, soldados que murieron construyendo este nuevo orden. Extendió la mano, sus dedos rozando la fría superficie. Creyeron que podían quebrarnos, dijo en voz baja. Creyeron que el exilio era una sentencia de muerte. Una voz respondió desde la puerta. Blake. Se equivocaron. Marcus se giró, sus ojos ardían con el fuego de un hombre que lo había perdido todo y ahora tenía todo por ganar. Ya no somos exiliados, dijo. Somos los emperadores del vacío. La primera flota del Consejo llegó al sistema Z-9 3 semanas después de la caída de 7K.
Fue una demostración de fuerza. 25 naves de guerra con los estandartes azules y plateados del Consejo, lideradas por el acorazado Ira del Justiciero. Su objetivo era simple: barrer el sector, encontrar a estos supuestos exiliados y aniquilarlos. La arrogancia definía su enfoque. El Consejo no había librado una guerra real en décadas. Estaban acostumbrados a aplastar a razas clientes rebeldes, no a enfrentarse a una flota humana criada en los rincones más mortíferos del vacío. Marcus Hall observó su avance desde el puente de mando del Vanguardia, en las profundidades de un cinturón de asteroides a 2 sistemas de distancia. Se mueven exactamente como predijimos, dijo Blake, sonriendo con suficiencia. Formación abierta, dependencia excesiva de la puntería a larga distancia. Esperan piratas, no a nosotros. Marcus asintió. Entonces, démosles una presentación adecuada. El Vanguardia lideraba un grupo de ataque de 15 naves de guerra pesadas, apoyado por alas de corbetas de ataque rápido y fragatas furtivas. Cada nave estaba recubierta de una armadura adaptativa de nueva generación, diseñada para mezclarse con el espacio profundo y confundir los sensores enemigos. Se movían a través de la negrura como una manada de depredadores. La estrella principal de Z9 era una gigante roja hinchada. Su inestable pozo de gravedad estaba sembrado de campos de escombros y plataformas mineras abandonadas, la cobertura perfecta para los exiliados. Marcus había elegido este terreno cuidadosamente. Cuando la flota del Consejo entró en el sistema interior, la trampa se cerró. Comenzó con un caos electrónico. Sin previo aviso, las comunicaciones del Consejo fueron inundadas con señales falsas y ecos de sensores. Sus computadoras de puntería se descontrolaron, detectando flotas fantasma y misiles espectrales. Momentos después, el ataque real golpeó. Una oleada de corbetas exiliadas surgió del campo de escombros, moviéndose en vectores imposibles. Rondas de cañón de riel de alta velocidad desgarraron los sectores sin escudo de la pantalla exterior del Consejo. 3 fragatas se desintegraron en la primera andanada. Los capitanes del Consejo gritaban órdenes, tratando de reagruparse, pero las naves exiliadas se negaban a luchar según las viejas reglas. Zigzagueaban a través de la flota, atacando desde ángulos inesperados, desapareciendo antes de que el fuego de respuesta pudiera fijarlos. Entonces llegaron los pesos pesados. El Vanguardia y sus naves hermanas, el Requiem de acero y la Lanza Negra, surgieron del hiperespacio a menos de 50 kilómetros de la línea central del Consejo, a quemarropa. La voz de Marcus resonó en el puente. Todas las baterías, fuego a discreción. Una brutal salva de lanzas de plasma y proyectiles hipercinéticos martilleó la ira del justiciero. Sus escudos delanteros se doblaron bajo el asalto. Explosiones secundarias recorrieron su espina dorsal. En el caos, se lanzaron cápsulas de abordaje exiliadas, adhiriéndose a los cruceros del Consejo y desembarcando marines humanos acorazados. En los estrechos pasillos, la lucha fue cuerpo a cuerpo. Cuchillas, escopetas, brutalidad en estado puro. Los oficiales del Consejo, criados para el mando ceremonial, no eran rivales. En el puente del Vanguardia, Marcus observaba el desarrollo con precisión clínica. ¿Estado?, preguntó. Blake sonrió salvajemente. La flota del Consejo en plena retirada. 3 naves pesadas caídas, otra inutilizada. Estamos haciendo prisioneros. Personal de mando. El acorazado está perdiendo atmósfera. No se recuperarán. Marcus asintió levemente. Transmita en todas las frecuencias. Quiero que todos los sectores escuchen esto. A través del sistema, un mensaje escalofriante resonó en perfecto y frío estándar. Al Consejo y a sus flotas lacayas, nos exiliaron. Buscaron nuestra extinción, pero hemos regresado. Más fuertes, más inteligentes, despiadados. Cada golpe que asesten contra la humanidad será respondido 100 veces. Esta es su única advertencia. La voz de Marcus, se extendería mucho más allá de Z9, transportada por relés piratas y comunicaciones del mercado negro. Las ondas de choque políticas fueron inmediatas. En cuestión de días, el alto mando del Consejo convocó una sesión de emergencia.
Las imágenes de la masacre de Z-9 se filtraron a sectores neutrales. Los canales de noticias de toda la galaxia bullían con historias de un imperio de señores de la guerra humanos que se alzaba más allá de la frontera. Las rutas comerciales a través de los sectores adyacentes se paralizaron. Las corporaciones alineadas con el Consejo retiraron sus activos de las estaciones fronterizas. Las compañías de mercenarios cubrieron sus apuestas, algunas incluso se acercaron a los agentes exiliados con ofertas de alianza. Marcus leyó los informes en silencio a bordo del Vanguardia. Blake caminaba de un lado a otro cerca. Ahora tienen miedo, dijo Blake. Por fin. La expresión de Marcus se mantuvo sombría. No lo suficiente. No todavía. La siguiente fase exigía algo más grande, un golpe que sacudiera el núcleo de la arrogancia del Consejo. Fue entonces cuando Decker, el joven oficial técnico que había descifrado los núcleos de datos de 7K, le trajo un descubrimiento. Señor, dijo Decker sin aliento, colocando una tableta de datos segura en la mesa de mando. Encontramos esto en el último banco de datos de Z-9. Marcus lo revisó y sus ojos se entrecerraron. Era un manifiesto de inventario de una bóveda de espacio profundo del Consejo. Uno de varios sitios clandestinos utilizados para el almacenamiento de tecnología prohibida. Armas demasiado peligrosas para el despliegue oficial. Motores experimentales. Constructos de IA prohibidos por la ley del Consejo. Y la bóveda no estaba lejos. Enterrada en la nube de Oort de un sistema menor, apenas defendida, considerada secreta. Era una oportunidad que Marcus no podía ignorar. El plan era audaz, temerario. Algunos dirían que atacar un sitio clandestino del Consejo en el corazón del espacio regulado, robar sus armas más vigiladas y escapar antes de que el Consejo pudiera reaccionar era una locura. Pero Marcus prosperaba en el riesgo. En una semana, se reunió una fuerza de ataque. Naves rápidas, tripulaciones de élite, marines escogidos a dedo. Antes de partir, Marcus se dirigió a ellos personalmente. Nos enviaron al vacío a morir, comenzó, con voz dura. En su lugar, construimos un imperio. Ahora tomaremos lo que más temen, su propio poder, vuelto en su contra. Su mirada recorrió la sala. No luchamos por honor. No luchamos por la paz. Luchamos por la supervivencia y por el derecho a no volver a arrodillarnos jamás. El asalto a la bóveda Sigma 13 fue rápido y brutal. Emergiendo de un salto hiperespacial de precisión, las fragatas furtivas exiliadas destrozaron las escasas defensas de la estación en cuestión de minutos. Marcus lideró personalmente los equipos de abordaje, con una armadura negro azabache, armado con equipo de brecha avanzado y rifles de bobina de nueva generación. El interior de la bóveda era un laberinto de cámaras selladas y seguridad automatizada. El ingenio humano lo descifró. Para cuando llegaron los refuerzos del Consejo, los exiliados ya estaban desapareciendo en la oscuridad, llevándose consigo armas y datos que podrían redefinir el equilibrio de poder galáctico. La noticia del atraco se extendió más rápido de lo que los sensores del Consejo pudieron suprimirla. Sectores enteros estallaron en pánico. Los aliados del Consejo susurraban dudas. Los mundos de la frontera, resentidos durante mucho tiempo por el gobierno del Consejo, comenzaron a contactar con los enviados exiliados. Y a través de todo ello, la leyenda del imperio humano crecía. Marcus estudió cuidadosamente el efecto dominó. Subestimaron cuántos enemigos se han hecho, dijo Blake, observando los últimos informes de inteligencia. Sectores enteros están listos para rebelarse si les damos un empujón. Marcus asintió lentamente. Ese empujón está llegando. Miró hacia el vacío, donde las recién forjadas flotas exiliadas se reunían en astilleros ocultos, más grandes y mortíferas con cada semana que pasaba. Les hemos mostrado el miedo, dijo Marcus. Ahora les mostraremos la guerra. La represalia llegó antes de lo esperado. Apenas un mes después del asalto a la bóveda Sigma 13, las flotas de guerra del Consejo irrumpieron en la frontera, quemando puertos neutrales sospechosos de albergar a los exiliados. Convoys civiles fueron capturados, colonias exteriores bombardeadas desde la órbita, familias enteras tomadas como presuntos colaboradores.
Marcus observó los informes en sombrío silencio desde la sala de guerra del Vanguardia. No solo habían declarado la guerra a los exiliados. Habían declarado la guerra a toda la humanidad. «¡Cobardes!», gruñó Blake, golpeando la mesa con un puño enguantado. «No pueden encontrarnos, así que masacran a los indefensos». La mirada de Marcus era de hielo. «Por eso perderán. Ya no entienden el vacío. Creen que obedece sus reglas». A su alrededor, capitanes veteranos y señores de la guerra murmuraron su acuerdo. La brutalidad del Consejo estaba siendo contraproducente, convirtiendo mundos antes neutrales en aliados furiosos y desesperados. Células de resistencia estaban surgiendo por todo el espacio del Consejo, contactando con la red exiliada en busca de ayuda. Marcus se inclinó hacia adelante, con la voz baja pero firme. «Es hora de que dejemos de reaccionar. Hora de que los obliguemos a ponerse a la defensiva». Blake sonrió con malicia. «¿Tienes un objetivo?». Marcus tocó el mapa estelar. La estación Elysium. La sala quedó en silencio. La estación Elysium no era una instalación cualquiera del Consejo. Era un símbolo, un masivo hábitat orbital y nexo comercial en el corazón del Sector 12, intacto por la guerra durante generaciones, un lugar donde las élites del Consejo bebían y cenaban bajo cúpulas de cristal importado de la Tierra, pretendiendo que la galaxia todavía era suya. Sus defensas eran formidables. Su valor político, incalculable. Un ataque allí no solo dañaría militarmente al Consejo, sino que los humillaría. El plan era audaz, el tipo de operación que solo Marcus se atrevería a realizar. Mientras las flotas exiliadas principales continuaban sus incursiones en la frontera, una fuerza de ataque de élite más pequeña golpearía Elysium rápido y con fuerza, desactivaría sus escudos, transmitiría el ataque en vivo, profanaría su infraestructura, no para destruirla, sino para mancillarla. Un mensaje de sangre y fuego. Por última vez antes del salto. «Hoy golpearemos su corazón», dijo. «No por conquista, no por saqueo, sino por venganza. Por cada hermano y hermana que han asesinado, por cada niño quemado en sus incursiones de limpieza». Dejó que las palabras calaran. «No dejen a ninguno de ellos a salvo. No dejen a ninguno de ellos seguro». Un oscuro rugido le respondió. La batalla por Elysium comenzó a las 3, hora de la estación. La primera oleada, ataques de ciberguerra, cegó los sensores orbitales y desactivó los drones de defensa. Para cuando sonaron las alarmas, las naves de abordaje exiliadas ya estaban abriéndose paso a través de los anillos exteriores. Marcus lideró desde el frente, como siempre. Atravesó las líneas de seguridad del Consejo con una precisión despiadada, su rifle de bobina ladrando ráfagas cortas y letales. Detrás de él, marines con armadura negra despejaban pasillos habitación por habitación. Los dorados salones de la estación se tiñeron de rojo. En la torre de transmisión central, Decker y su equipo técnico hackearon las transmisiones públicas de la estación. En todo el sector, billones de personas observaron con horror atónito cómo la señal cambiaba. Ya no era la pulida propaganda del Consejo, sino imágenes en vivo de sus líderes arrastrándose bajo las armas de los soldados exiliados. Y sobre todo, la voz de Marcus. «Nos exiliaron. Nos cazaron. Masacraron a nuestros hijos. Ahora estamos aquí, en el corazón de su podrido imperio, inquebrantables. Nosotros somos el futuro. Ustedes son el pasado». La transmisión se cortó en estática. Al amanecer, Elysium estaba paralizada. Los supervivientes del Consejo huyeron presas del pánico. El comercio en todo el sector 12 se detuvo. La élite que una vez brindó por el exilio de la humanidad ahora se acobardaba detrás de puertas blindadas cerradas, temiendo cada sombra. Y los exiliados desaparecieron en el vacío una vez más, dejando solo estandartes chamuscados. Las consecuencias políticas fueron nucleares. La mitad del Consejo exigió una guerra total e inmediata. La otra mitad, los viejos comerciantes y diplomáticos, susurraba sobre negociaciones, temiendo una mayor humillación. En las sombras, surgieron más facciones humanas. Antiguas colonias terrestres que se habían mantenido neutrales comenzaron a jurar lealtad al estandarte de Marcus.
Clanes de mercenarios de la frontera juraron lealtad a cambio de tecnología y protección exiliada. El imperio de los exiliados ya no era un rumor. Era un hecho. De vuelta a bordo del Vanguardia, Marcus estudiaba el cambiante mapa de alianzas y frentes. Blake entró, lanzando un chip de datos sobre la mesa. Más solicitudes de alianza, dijo Blake. Y su sonrisa se volvió sombría. Un desertor del Consejo. Marcus arqueó una ceja. ¿Quién? Blake activó la pantalla. Apareció un rostro familiar. El almirante Korat, excomandante de la flota del Consejo, ahora bajo arresto por sus propios superiores por incumplimiento del deber en Z9. Quiere asilo, dijo Blake, y ofrece esto. La pantalla parpadeó, mostrando un calendario de movimientos de flota clasificado. Marcus lo consideró. Tráelo a bordo. Quiero oírlo de su propia boca. El interrogatorio fue breve. Korat, despojado de sus insignias de rango, pero aún orgulloso, se encontró con la mirada de Marcus sin pestañear. «Nos odias», dijo Marcus secamente. «Odio a los necios que dirigen el consejo», replicó Korat. «Les dije que Z9 era una trampa. No quisieron escuchar. Arrojaron a mis hombres al vacío. ¿Y ahora vienes a mí?», dijo Marcus. Korat se inclinó hacia adelante. «No pido perdón. Pero te daré esto». Señaló los datos de la flota. «Porque preferiría ver a los humanos gobernar las estrellas que verlos exterminados por cobardes alienígenas». Silencio. Entonces Marcus asintió una vez. «Bienvenido al Imperio». Con la inteligencia de Korat, se abrieron nuevas oportunidades. Un astillero vulnerable aquí. Un convoy aislado allá. Puntos débiles en los supuestamente impenetrables sectores centrales del Consejo. Marcus se movió con rapidez. Durante el mes siguiente, los exiliados atacaron con precisión quirúrgica. Uno por uno, cayeron activos críticos del Consejo, no por invasiones masivas, sino por incursiones coordinadas y subversión. Los astilleros ardieron. Los depósitos de combustible desaparecieron. Los centros de comunicaciones fueron secuestrados. La economía del Consejo comenzó a fracturarse. Y a través de todo ello, Marcus siguió siendo el arquitecto de todo. Implacable, metódico, inflexible. En la sala de guerra a bordo del Vanguardia, Blake observaba los últimos informes con sombría satisfacción. «Estamos ganando», dijo. «Lo has conseguido». La mirada de Marcus se mantuvo dura. «Todavía no». Blake frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Marcus amplió el mapa hasta un sector rojo parpadeante. «Sol. ¿La Tierra?» «El Consejo no se ha olvidado de la Tierra», dijo Marcus. «Todavía están preparando una purga final. Una vez que la lancen, o bien quebrarán a la humanidad para siempre, o lo perderán todo». Se giró, con los ojos ardiendo. «Atacaremos antes de que puedan hacerlo». La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Una flota de guerra exiliada completa. Algo que nunca antes habían revelado abiertamente, reunida con un único propósito. Liberar la Tierra o morir en el intento. La flota se reunió a la sombra de una estrella moribunda. Sector Octubre de 19, un cementerio inexplorado de colonias fallidas y cascos ennegrecidos. Para el Consejo, un vacío que era mejor evitar. Para los exiliados, el perfecto campo de operaciones. 1000 naves se congregaron. Elegantes destructores negros, acorazados modernizados, fragatas furtivas con cascos de inspiración alienígena, cargueros reconvertidos en forjas móviles que producían drones y municiones por toneladas. Y en el corazón de todo, el Vanguardia. Ya no era un simple buque insignia, sino el trono de un imperio nacido del exilio. Marcus Hall estaba solo, en la cubierta de observación, contemplando la creciente armada. En 10 años, se habían arrastrado desde la cloaca del espacio galáctico. Ahora se preparaban para atacar el corazón de sus traidores, la mismísima Tierra. El Consejo creía que el antiguo mundo natal era vulnerable, políticamente aislado, con defensas obsoletas. Incluso habían comenzado a mover flotas de limpieza a posiciones de preparación. Flotas que reducirían la última fortaleza humana a cenizas.
Marcus tenía la intención de encontrarse con ellos primero. Blake se unió a él, el eco de sus botas enguantadas resonando en la cubierta de acero. «Están listos», dijo Blake. Su voz transmitía una sombría reverencia. «Cada nave que pudimos traer. Cada capitán que aún recuerda por qué luchamos». Marcus asintió una vez. «Bien». Blake vaciló, y luego añadió, «Sufriremos pérdidas». La mirada de Marcus era fría. «Siempre lo hacemos». Pasó un momento de silencio. Entonces Marcus se giró. «Reúne al Consejo de Guerra». La sala de guerra vibraba de tensión. Hombres y mujeres endurecidos rodeaban la mesa táctica. Capitanes de flota, comandantes de operaciones encubiertas, maestros de la logística. Decker estaba ahora entre ellos, con cicatrices en su joven rostro de Elysium, los ojos ardiendo de propósito. Incluso el almirante Korat estaba presente, ahora vestido de negro simple, ya no del Consejo, sino un exiliado. Marcus habló primero. «El Consejo avanza hacia la Tierra. Sus flotas se reúnen en el sector 8 Beta. Sus transportes están preparados para la limpieza orbital». Su voz se agudizó. «Si tienen éxito, la humanidad estará rota para siempre». Activó la pantalla. El mapa cambió, mostrando una telaraña de rutas de salto y guarniciones del Consejo. «Pero creen que no atacaremos abiertamente. Creen que tememos los números desplegados en nuestra contra». Miró alrededor de la mesa. «Se equivocan. El plan era ambicioso, temerario, como todas sus mayores victorias». Mientras la inteligencia falsa desviaba al Consejo hacia ataques de distracción en la frontera, la flota principal exiliada se abriría paso a través del punto más débil de la red de salto interior, una ruta caótica conocida como el Corredor de Sangre, plagada de anomalías gravitacionales. Ningún comandante en su sano juicio la usaba, pero Marcus la había cartografiado personalmente a través de archivos olvidados y balizas de navegación recuperadas. Los llevaría a una semana de salto de sol. Sin ser vistos, sin estar preparados para ello. Blake sonrió cuando lo vio. «Maldito loco. Lo conseguirás». Marcus no dijo nada. La victoria era la única opción. Los preparativos comenzaron de inmediato. Los ingenieros trabajaron sin descanso, reacondicionando cada nave para el combate sostenido. Las bodegas de carga fueron vaciadas para munición extra. Los generadores de escudos, llevados al límite. Nuevas armas, algunas robadas de la bóveda Sigma 13, fueron finalmente instaladas. En los transportes de tropas, miles de marines exiliados se entrenaron para el abordaje de nave a nave y el asalto planetario. No eran reclutas novatos. Eran asesinos, veteranos endurecidos de las guerras de la frontera, de cacerías de piratas, de asaltos a estaciones del Consejo. Marcus mismo inspeccionó cada regimiento. Sus palabras fueron simples. Luchan por la sangre de su gente. Luchan por los niños que quemaron. Luchan para forjar nuestro lugar en las estrellas. Sin piedad, sin rendición. Los rugidos que respondieron sacudieron las cubiertas. Sin embargo, no todas las noticias eran buenas. Una noche, Decker trajo un informe inquietante. «Señor», dijo, con los ojos sombríos. «Hemos detectado transmisiones encriptadas del Consejo desde dentro de nuestra flota». El rostro de Marcus se oscureció. «¿Un traidor? Posiblemente más de uno», dijo Decker. «Estamos realizando escaneos profundos ahora». La voz de Marcus se redujo a un gruñido frío. «Encuéntralos. Discretamente». La mandíbula de Blake se apretó. «Si avisan al Consejo, no lo harán». Marcus se encargaría de eso personalmente. Tomó 2 días. Cuando los traidores fueron revelados, una pequeña célula de capitanes mercenarios comprados con créditos del Consejo, Marcus no malgastó palabras. Fueron ejecutados frente a sus tripulaciones. Sin discursos, sin súplicas. Solo el chasquido de las pistolas de bobina en el aire frío. Un recordatorio brutal. En el imperio exiliado, la traición significaba la muerte. Finalmente, llegó la hora. La flota estaba lista, los motores preparados, las rutas de salto calculadas hasta el último decimal. Marcus se dirigió a ellos desde la sala de mando del Vanguardia.
La transmisión resonó en cada nave, en cada soldado. ¿Saben por qué luchamos? Nos exiliaron. Nos cazaron. Bombardearon nuestras colonias. Destrozaron nuestros mundos. Y sin embargo, nos alzamos. Ahora tomaremos el corazón de las estrellas. No por la paz, no solo por la venganza, sino porque este es nuestro derecho. Somos el imperio nacido del exilio. Y mañana recordarán lo que significa desafiar a la humanidad. El rugido de la respuesta de la flota sacudió el vacío. El salto al corredor de sangre fue violento. Las mareas gravitacionales llevaron los motores al punto de ruptura. Varias naves de escolta se perdieron. Otras se desviaron de su curso, desapareciendo en anomalías. Pero Marcus se había preparado para esto. Durante 6 días brutales, la flota navegó por el corredor, maltratada, puesta a prueba, pero inquebrantable. Al 7º día, las naves maltrechas emergieron en el sector 1 Foxtrot. A un salto de sol. Decker realizó escaneos. Presencia de flota del Consejo mínima. No nos vieron venir. La mirada de Marcus era de acero. Traza el salto final. Mientras la flota se reagrupaba, el último consejo de guerra se convocó a bordo del Vanguardia. Blake se inclinó sobre la pantalla táctica. Hemos perdido 15 naves, otras 25 dañadas, pero la moral está alta. Korat añadió, las fuerzas de piquete del Consejo en el sistema son débiles, demasiado comprometidas en frentes falsos. No están preparados. Marcus asintió. Reunirán refuerzos cuando ataquemos. La sonrisa de Blake se agudizó. Entonces mantendremos la línea hasta que la tierra sea nuestra. Marcus los miró, el núcleo de su imperio, lleno de cicatrices, despiadado, leal. Mañana, dijo, con voz baja. Llevaremos la guerra a Sol. En la cubierta de observación esa noche, Marcus estaba solo una vez más. La tierra brillaba adelante. Una distante luz azul en el Mar Negro. El mundo que se habían visto obligados a abandonar. El mundo que el Consejo ahora buscaba quemar. Pero ya no. Los ojos de Marcus ardían con fuego frío. Estamos llegando, susurró. Y esta vez no suplicamos. No nos arrodillamos. Conquistamos. La flota saltó a Sol a las 4, hora estándar. En un momento, las estrellas del sector 1 Foxtrot llenaban el vacío. Al siguiente, el sistema ardía a la vista. El maltratado pero orgulloso mundo de la Tierra colgaba ante ellos, envuelto en su frágil red de escudos. Estaciones en órbita, plataformas de batalla del Consejo medio muertas. El tráfico civil congelado a medio camino mientras la ola negra de naves exiliadas se derramaba. En el puente del Vanguardia, Marcus estaba en la mesa de mando, con el rostro como el hierro. ¿Estado? Ordenó. La voz de Decker era tensa. Defensa organizada mínima. Patrullas exteriores dispersas. La flota principal del Consejo aún en tránsito. Tenemos horas. Blake sonrió salvajemente. Entonces, démosles algo que encontrar cuando lleguen. La flota avanzó. Las alas de ataque se separaron hacia las plataformas orbitales clave, centros de comunicaciones del Consejo, baterías antiorbitales, matrices de vigilancia. Marcus dio la primera orden de matar. Cieguen sus ojos. Salvas de cañón de riel iluminaron el vacío. Los primeros puestos de avanzada del Consejo se derrumbaron bajo un fuego fulminante. Sus tripulaciones apenas lograron enviar llamadas de socorro antes de que la marea negra los consumiera. En una hora, la mitad de la red de defensa orbital era escombros. Abajo, en la Tierra, las comunicaciones civiles estallaron en pánico. Flota desconocida entrando en órbita. Naves humanas, estandartes exiliados. Esto no puede ser. En los búnkeres de mando del Consejo, en las profundidades de la arqueología de Ginebra, reinaba el caos. Un alto cónsul terrano gritaba en la red táctica. ¿Dónde están los refuerzos de la flota? En camino, alto cónsul, tartamudeó un ayudante. Creían que el ataque principal era en el sector 8. Han venido aquí, imbécil, aquí. Pero era demasiado tarde. La flota exiliada estaba en órbita alta. Habían tomado la iniciativa. Y peor aún,
La resistencia civil humana estaba aumentando en los antiguos territorios de la Tierra. Grupos rebeldes se activaron, envalentonados por la transmisión exiliada. La voz de Marcus resonó en todos los canales. Al pueblo de la Tierra, álzate. Lucha. Estamos aquí y no perdonamos. Blake se inclinó sobre la mesa del Vanguardia, estudiando los últimos informes de inteligencia. Células de resistencia en Europa, Asia, la antigua Norteamérica ya están atacando activos del Consejo en el planeta. La expresión de Marcus se mantuvo fría. Bien. Mantenemos el dominio orbital, golpeamos estaciones clave, los forzamos a dividir su defensa. Al mediodía, la batalla estaba en pleno apogeo. Los refuerzos del Consejo comenzaron a llegar a cuentagotas. Cruceros de respuesta rápida, acorazados más antiguos de los astilleros marcianos. Pero llegaban de forma fragmentada, desorganizada, superados en maniobras. Grupos de destructores exiliados los despedazaban con una eficiencia brutal, usando motores furtivos, vectores de empuje impredecibles, tácticas de guerra fronteriza duramente aprendidas. En el Vanguardia, Marcus caminaba por el puente, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Decker gritó: la flota principal del Consejo sale de FTL. 8 minutos para su llegada. Marcus asintió. Todas las naves, prepárense. Mantenemos la órbita. La mantenemos a cualquier costo. La flota principal del Consejo llegó con furia. 60 naves de guerra lideradas por el buque insignia Martillo Celestial. Cascos plateados relucientes, redes de escudos brillantes, todo el peso de la ira del Consejo. En el puente del Martillo, el almirante Valen, recién ascendido tras la deserción de Korat, dio una única y sombría orden. Extermínenlos. Sin cuartel. El vacío estalló en caos. Masivos acorazados del Consejo desataron oleada tras oleada de torpedos antimateria. Los cruceros exiliados se lanzaban entre ellos, contraatacando con andanadas de cañones de riel y lanzas de plasma. Las salas de caza se enzarzaron en brutales combates a cuchillo, llenando la negrura de escombros y cadáveres. El Vanguardia lideraba la línea central, con los cañones al rojo vivo. Su casco negro resistía golpe tras golpe. Marcus permanecía inmóvil, su voz nítida por las comunicaciones. Mantengan la formación. Esperan que nos quebremos. No lo haremos. La primera nave exiliada en caer, la hoja resuelta, se hundió luchando, embistiendo a un crucero pesado del Consejo incluso mientras su núcleo se rompía. La última transmisión de su capitán, por la sangre que derramaron, por la tierra. Morimos libres. La mandíbula de Marcus se tensó. Un nombre más para el muro, pero la línea aguantó. A la tercera hora, la batalla alcanzó su punto álgido. Blake gritó por encima del estruendo, flanco izquierdo debilitándose. Demasiados acorazados. Marcus se giró hacia las comunicaciones. Despliega el ala de reserva alfa. Martillea ese flanco. Hazlos retroceder. Decker gritó. Señales del Consejo. Están solicitando autorizaciones de ataque planetario. La voz de Marcus se volvió de acero. No vivirán lo suficiente para disparar. Entonces llegó el punto de inflexión. Una ráfaga codificada de uno de los agentes infiltrados. Antiguos desertores del Consejo que ahora alimentaban de inteligencia al mando exiliado. Los ojos de Decker se abrieron de par en par. Señor, coordenadas de la nave de mando del Consejo expuestas. Vulnerable. La mirada de Marcus se agudizó. Fijar objetivo. Todas las armas. El martillo celestial era un monstruo blindado, pero demasiado confiado. Sus pantallas se centraban en proteger la línea principal, no a sí mismo. El Vanguardia y su nave hermana, el Requiem de acero, se lanzaron, con los cañones disparando a quemarropa. Proyectiles de riel perforaron la sección media del martillo. Tormentas de plasma destriparon sus relés de energía. Marcus transmitió una ráfaga a toda la flota. Acaben con ellos. La muerte del martillo fue algo de una belleza salvaje. Su núcleo detonó, llevándose consigo a 3 cruceros de escolta. La onda de choque sumió a las formaciones del Consejo en el desorden. En toda la flota, resonaron los gritos de guerra exiliados. La marea había cambiado.
Pero la victoria tenía su precio. La flota exiliada se desangraba. La mitad de la línea inutilizada, las bajas aumentando en el Vanguardia. Las alarmas sonaban. Los informes de daños llegaban sin cesar. Blake, con sangre en el rostro, gritó. Brechas en el casco, cubiertas 7 a 9. Los escudos fluctúan. La voz de Marcus se mantuvo fría como el acero. Resistimos. La tierra observa. No caemos. Y entonces una nueva señal. Los canales civiles se inundaron de imágenes. Ciudades de la tierra estallando en rebelión. Puestos de avanzada del Consejo invadidos. Estandartes de la resistencia alzándose. Marcus observó en silencio. El pueblo había respondido. Blake se volvió hacia él, con la voz quebrada. Tenías razón. Marcus no sonrió, no hizo ningún gesto de victoria, solo dio una única orden de hierro. Continúen el ataque. Los quebramos ahora. Al caer el crepúsculo sobre la tierra, la flota del Consejo se hizo añicos. Los supervivientes dispersos huyeron hacia la órbita profunda, dejando restos ardientes a su paso. Las naves negras de los exiliados dominaban el cielo, y bajo ellas, el viejo mundo natal se alzaba en desafío una vez más. En el puente del Vanguardia, ensangrentado y exhausto, Marcus se detuvo ante el ventanal. La tierra brillaba abajo, con cicatrices, pero invicta. Blake se acercó. Se acabó. La voz de Marcus fue un gruñido bajo. Ha comenzado. Porque esto no era un final. Era solo el primer golpe en una nueva guerra. Una guerra por el destino de la humanidad y por las estrellas más allá. Y Marcus Hall la llevaría hasta el amargo final, o hasta el surgimiento de un imperio que nadie volvería a exiliar jamás. La tierra ardía, pero era libre. Por primera vez en décadas, ninguna nave del Consejo mantenía la órbita. Los estandartes negros de los exiliados colgaban de anillos orbitales destrozados y plataformas inutilizadas. La batalla se había ganado, a un alto costo. Marcus Hall estaba en la sala de guerra del Vanguardia, rodeado de capitanes exhaustos y oficiales ensangrentados. La flota estaba maltrecha, casi un tercio de sus naves inutilizadas o destruidas, miles de muertos, pero seguían en pie, y bajo ellos, la tierra se alzaba. La voz de Blake era áspera, impregnada de humo. Las fuerzas rebeldes informan del control total de Ginebra, la Arca de Nueva York, partes de Asia y las Áfricas. Las fuerzas del Consejo se retiran bajo tierra. Los civiles se toman la justicia por su mano. Marcus asintió sombríamente. Se lo esperaba. Años de tiranía del Consejo no desaparecían de la noche a la mañana. Decker, magullado y quemado, añadió, comunicaciones del Consejo interceptadas. Se están reagrupando. Los sectores centrales ya se están movilizando. Refuerzos en camino en cuestión de semanas. La mirada de Marcus se volvió de hierro. Entonces defenderemos la tierra, la fortificaremos y les enviaremos un mensaje que nunca olvidarán. La ocupación comenzó al amanecer siguiente. Naves de desembarco exiliadas descendieron a través de los cielos chamuscados, desembarcando marines con armadura negra en ciudades medio en ruinas. Prioridad 1. Erradicar los bastiones restantes del Consejo. Sin cuartel, sin prisioneros. Prioridad 2. Asegurar la infraestructura clave. Ascensores orbitales, astilleros, centros de datos. Prioridad 3. Controlar la narrativa. El mundo debe ver quién gobierna ahora. Marcus lideró el primer equipo de asalto en la destrozada arqueología de Ginebra. Los estandartes del Consejo yacían desgarrados por los pasillos de mármol. La sangre manchaba las paredes. Los civiles se acurrucaban en campamentos improvisados, observando con ojos cansados mientras las tropas exiliadas barrían el lugar. En la antigua sala del trono del Consejo, Marcus se paró ante un muro de prisioneros encadenados. Gobernadores del Consejo, ejecutores, colaboradores. Blake escupió en el suelo. ¿Qué quieres que se haga con ellos? La voz de Marcus era de acero frío. Transmítelo. Que el mundo lo vea. En cada pantalla y canal de comunicación superviviente, la tierra vio la justicia. Uno por uno, los peores de los leales al Consejo fueron ejecutados. Sus crímenes, leídos en voz alta.
No juicios, no piedad, sino sentencias. El mensaje era claro: el viejo orden está muerto. Pero con la victoria llegaron decisiones más difíciles. A los 2 días de la ocupación, Blake trajo noticias preocupantes. Afluencia de refugiados. Decenas de miles de colonias exteriores, de zonas controladas por el Consejo. Están llegando en masa a la tierra, buscando protección. La mandíbula de Marcus se tensó. Los recursos ya estaban al límite. Las ciudades de la tierra estaban en ruinas. Blake continuó, con voz baja. Y no todos vienen limpios. Infiltrados del Consejo, agitadores. Hemos interceptado comunicaciones. Marcus no dijo nada por un largo momento. Luego, investíguenlos a todos. Tolerancia cero. ¿Cualquier riesgo? Eliminado. Blake asintió, comprendiendo la orden no expresada. No sería bonito, pero sería necesario. Mientras tanto, en las profundas salas del Vanguardia, Marcus se reunió con el almirante Korat. El excomandante del Consejo había demostrado su valía en la batalla. Ahora traía una información que heló incluso la sangre de Marcus. Están convocando un conclave de emergencia total, dijo Korat. Todos los sectores centrales, en pie de guerra de emergencia. Traerán todo. Superacorazados, flotas de asedio, las viejas armas. La mirada de Marcus era de hielo. ¿Cuánto tiempo? Korat no dudó. Semanas. No más de 2 ciclos. Blake gruñó. Los bastardos no se rendirán. ¿Verdad? Marcus habló en voz baja. Nosotros tampoco. Los preparativos comenzaron de inmediato. Los astilleros del Vanguardia trabajaron sin pausa, reacondicionando las naves dañadas. Las plataformas orbitales fueron reconstruidas como brutales fortalezas artilladas. Los sistemas de escudos planetarios, reliquias medio olvidadas de viejas guerras, fueron desenterrados y restaurados. Y en toda la superficie, las legiones exiliadas se entrenaron, asesinos endurecidos. Ya no eran los cazados, ahora eran los defensores de la tierra. Pero no todas las amenazas venían de fuera. Al 6.º día, Decker irrumpió en la cámara de Marcus. Señor, infiltración del Consejo. Células profundas. Están apuntando a los líderes rebeldes, difundiendo información falsa, tratando de fracturarnos. La voz de Marcus se volvió de hierro. ¿Qué tan profundas? Decker vaciló. Demasiado. Algunas en nuestras propias filas. Un hombre más blando podría haber flaqueado. Marcus simplemente dijo: purgalos. A todos y cada uno. Lo que siguió fue despiadado. Docenas de presuntos agentes arrastrados de sus escondites. Interrogatorios, ejecuciones, facciones enteras dentro del liderazgo rebelde desaparecieron. Aquellos que dudaron en abrazar plenamente el estandarte exiliado. Algunos lo llamaron tiranía. Algunos susurraron que Marcus se estaba convirtiendo en aquello contra lo que luchaba. Pero nadie se atrevió a moverse contra él. El imperio nacido del exilio no caería por debilidad interna. En la 10ª noche, mientras las tormentas azotaban el maltratado mundo, Marcus estaba solo en la cima de la aguja de observación del Vanguardia. Blake se acercó, cansado pero sombríamente satisfecho. Estamos tan listos como podemos estarlo. Los ojos de Marcus nunca abandonaron las estrellas. Vendrán con todo. Blake asintió. Y les daremos un infierno. Una pausa. Luego Blake hizo la pregunta que otros habían comenzado a susurrar. ¿Y cuándo ganemos? ¿Qué? Por un largo momento, Marcus no dijo nada. Luego, con una voz como la piedra: entonces lo terminaremos. Reduciremos el Consejo a cenizas. Sin paz, sin compromisos, sin retorno a las viejas costumbres. Un imperio nacido de la traición, forjado en sangre, reclamaría su lugar entre las estrellas. Y esta vez, nadie los volvería a exiliar. El cielo sobre la tierra se oscureció. Los sensores de largo alcance gritaron advertencias en cada nave exiliada. El vacío se onduló. Las distorsiones gravimétricas estallaron. La superflota del Consejo había llegado. Marcus Hall estaba en la mesa de mando del Vanguardia, con los ojos fríos fijos en los datos entrantes. La voz de Decker era tensa.
Vinieron por las rutas de saltos centrales. Fuerza pesada completa. 120 naves de guerra. Nuevos superacorazados, diseños que no habíamos visto. Plataformas de asedio, cañones aniquiladores de planetas. Blake se inclinó sobre la mesa, con los puños apretados. Trajeron todo. Korat, con rostro sombrío, añadió, y quemarán el planeta antes de dejarlo ir. Esa es su doctrina ahora. Tierra quemada. Un tenso silencio llenó la sala. La voz de Marcus era como la piedra. Entonces los desangraremos primero. La flota exiliada se preparó para enfrentar la tormenta. Lo que quedaba de sus maltrechas naves formó una irregular línea defensiva sobre la Tierra, no en pulcras formaciones al estilo del Consejo, sino en grupos de ataque endurecidos, esparcidos por los campos de escombros orbitales y las estaciones destrozadas. Las plataformas de armas estaban erizadas de cañones de riel y lanzas de plasma. Los escudos planetarios vibraban con poder restaurado. Antigua tecnología humana ahora llevada a sus límites. Y debajo de todo, en la superficie marcada por la cicatriz de la Tierra, millones de rebeldes y marines exiliados esperaban, armas en mano, preparados para lo inevitable. Si la órbita caía, lucharían en las ruinas. En las horas finales antes de la batalla, Marcus recorrió el Vanguardia, caminando entre los hombres y mujeres que lo habían seguido desde el exilio hasta esto, el borde de una nueva guerra o la extinción total. Dijo poco. Su presencia era suficiente. Cuando llegó a la cubierta de observación delantera, Blake se unió a él, con la mirada oscura. ¿Sabes lo que viene? Marcus asintió. Resistiremos. Blake vaciló. ¿Y si no podemos? Los ojos de Marcus ardían fríos. Entonces les haremos pagar con suficiente sangre como para que su imperio nunca lo olvide. Los primeros disparos llegaron al amanecer. Las plataformas de asedio del Consejo abrieron fuego desde la órbita profunda, lanzando ataques cinéticos y proyectiles antimateria. Los escudos de la Tierra aguantaron, a duras penas, brillando bajo el ataque. Las alas de ataque exiliadas se lanzaron a través del caos, desgarrando los flancos expuestos del Consejo. El vacío se convirtió en un matadero, escombros y restos cubriendo la negrura. Marcus dirigió la batalla con una precisión despiadada. Reposiciona el ala alfa. Atráelos hacia el campo de escombros. Apunten a esas plataformas de asedio. Prioridad 1. Mantengan los escudos planetarios. Refuercen el sector 4. Su voz cortaba la locura, firme como el hierro. Las horas se convirtieron en una brutal guerra de desgaste. Los acorazados del Consejo avanzaron, vertiendo fuego sobre las líneas exiliadas. Los destructores exiliados contraatacaron con ataques suicidas de golpe y fuga, inutilizando naves más grandes y sembrando el caos. El Vanguardia recibió un impacto tras otro, su casco chamuscado y lleno de cicatrices, pero sus cañones nunca cesaron. Blake gritó por encima del estruendo. Estamos aguantando, pero siguen viniendo. Si rompen la línea interior. La voz de Marcus se mantuvo fría. No lo harán. Pero la marea estaba cambiando. Los números del Consejo comenzaron a abrumar a los defensores. Más acorazados entraron en órbita baja. El fuego de asedio se intensificó. La voz de Decker se quebró por las comunicaciones. La red de escudos al 40%. Múltiples generadores fuera de línea. Blake maldijo. Pronto se abrirán paso. Entonces, una nueva señal. Decker gritó. Naves desconocidas entrando en el sistema. Múltiples firmas. No son del Consejo. Los ojos de Marcus se entrecerraron. ¿Fuente? La voz de Decker temblaba de conmoción. Partidas de guerra de la frontera, piratas, flotas libres. Respondieron a la llamada. A través del vacío, naves piratas maltrechas, incursores de la frontera, antiguas partidas de guerra humana se lanzaron a la lucha, respondiendo a las anteriores llamadas de ayuda de Marcus, no por lealtad, no por honor, sino por venganza, por sangre, por el derecho a forjar un lugar en las cenizas del Consejo. La batalla explotó. Las formaciones del Consejo vacilaron, sus flancos colapsando bajo el asalto inesperado. Los capitanes exiliados rugieron órdenes renovadas. Las plataformas de armas encontraron nuevos objetivos.
Cazas rebeldes salieron de la superficie de la Tierra, atacando a las naves enemigas expuestas. La marea comenzó a cambiar. Pero la victoria estaba lejos de ser segura. El mando del Consejo todavía tenía superarmas de reserva, incluyendo una última y terrible carta. La voz de Korat cortó la transmisión táctica. Están preparando la lanza Terminus, un aniquilador de planetas. Si disparan, la Tierra arderá. Blake juró violentamente. Nunca. Detendremos a ese monstruo a tiempo. La voz de Marcus era de hielo. Lo haremos. Se giró hacia Decker. Conectame con todas las naves exiliadas y aliadas. Un momento después, su voz resonó en toda la flota fracturada. Un solo objetivo, la lanza Terminus. Todas las alas, converjan. Este es su momento. Fueron marginados, traicionados, exiliados. Pero ahora son la espada de la humanidad. Defendemos la Tierra. Defendemos el futuro. Ataquen ahora. La respuesta fue instantánea. Las naves exiliadas rompieron la formación, lanzándose hacia el grupo de escolta de la lanza Terminus. Los incursores de la frontera los siguieron, locos, sin miedo, buscando la gloria en el fuego. Incluso las naves inutilizadas se unieron a la refriega, con los cañones al rojo vivo. El asalto fue un caos encarnado. Las escoltas del Consejo lucharon desesperadamente para proteger la lanza. Acorazados chocaron a quemarropa. Cápsulas de abordaje se aferraron a los cascos enemigos. Marcus mismo lideró al vanguardia al corazón de la vorágine. Cañones disparando sin parar. Las alarmas del puente gritaban. Blake gritó. Brecha en el casco. Cubierta 9. Fuegos en la sección de popa. Decker. Secuencia de carga de la lanza llegando al 70%. La voz de Marcus fue un gruñido. Abran paso. Entonces, la brecha. Un maltrecho crucero exiliado, el espectro de acero, embistió a una escolta del Consejo, creando un hueco. Marcus lo aprovechó. Empuje máximo. Objetivo la lanza. El vanguardia se lanzó hacia adelante, las lanzas de plasma desgarrando la sección media sin escudos de la superarma. Los artilleros del Consejo se apresuraron. Demasiado tarde. Una salva final rompió el núcleo de la lanza. La detonación fue cataclísmica. La lanza Terminus explotó en una ola cegadora, consumiendo las naves cercanas. La red de escudos de la Tierra parpadeó, pero aguantó. El silencio cayó sobre las comunicaciones. Luego, un grito de júbilo irregular. Blake, ensangrentado, se volvió hacia Marcus. Lo hiciste. La mirada de Marcus se mantuvo fría. Todavía no. Con la lanza destruida, el impulso del Consejo se hizo añicos. El almirante Valen, a bordo de su buque insignia, se enfrentó a una sombría elección. Las naves del Consejo ardían. Los refuerzos exiliados seguían llegando. Y en la tierra, abajo, millones se alzaban ahora. Una ola imparable. Valen ordenó la retirada. La flota del Consejo se rompió. Las naves supervivientes huyeron del sistema, acosadas por naves exiliadas y piratas por igual. Por primera vez en generaciones, la Tierra estaba libre del Consejo. En las horas que siguieron, Marcus se detuvo una vez más en la cubierta de observación del vanguardia, observando el planeta lleno de cicatrices abajo. Blake se unió a él, con la voz quebrada. Se acabó. Marcus negó con la cabeza. No. Se giró, con los ojos ardiendo con un propósito sombrío. Ha comenzado. Porque esta no era una victoria sobre la que descansar. El Consejo todavía gobernaba los sectores centrales, todavía comandaba vastas flotas. Pero ahora, el mito de su invencibilidad estaba roto. Y el imperio de Marcus Hall, nacido del exilio, forjado en sangre, estaba listo para alzarse. En los días que siguieron, los emisarios exiliados se extendieron por las estrellas. Mundos que habían estado en silencio durante mucho tiempo, ahora juraron lealtad. Colonias humanas fracturadas enviaron enviados. Y en los oscuros salones del vanguardia, Marcus habló a su consejo de guerra. No reconstruimos lo antiguo. No buscamos la paz con traidores. Forjamos un nuevo imperio, uno donde ningún humano se arrodille de nuevo ante amos alienígenas.
Y pondremos al Consejo de rodillas. A través del vacío, la llamada resonó. Una nueva guerra se avecinaba, y en su corazón estaba Marcus Hall, el exiliado, el inquebrantable, el emperador del vacío.